¿Sabías que tenemos cosas valiosísimas que compartir hacia los demás? ¿Sabes que Dios nos ha dado grandes regalos que podemos compartir hacia los demás? Y en esta tarde yo quiero hablarte acerca de la madurez. Yo le puse este título, Refleja madurez. Reflejando madurez. Y yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios en Hebreos 5, versículos 11 y 14. Hebreos 5, versículo 11 al 14. Si lo tienes, dime un fuerte amén para que podamos leerlo. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie para leer estos versículos tan importantes para nuestra vida? Ustedes dirán, ¿por qué nos ponen de pie? ¿Por qué nos sientan? ¿Por qué? Para que no se nos duerman. Para que no se duerman. Hace calor y yo sé que batallamos después de la alabanza con este tipo de sueño pero creo que es importante que escuches este mensaje, que estés atento. Yo te voy a hablar en esta tarde de 3 síntomas de una persona inmadura y 3 antídotos. 3 síntomas de una persona inmadura y 3 antídotos. Siempre he dicho que Dios hace las cosas aquí en el servicio de una manera maravillosa. Blanquita hablaba de la madurez, la declaración nos habla de de que tenemos que ser un milagro en otra persona, en alguien, en nuestro prójimo. Y yo creo que este mensaje, te quiero decir algo y te quiero dar como introducción esto, uno de los anhelos en el corazón de Dios es que nosotros maduremos. La madurez cristiana está en el corazón de Dios. Es su anhelo primordial para nosotros, que nosotros maduremos. Pensamos que en el anhelo, en el corazón de Dios está que nosotros seamos felices o que seamos prósperos. Está en el paquete. Pero uno de los anhelos primarios para Dios es que nosotros maduremos. Y vamos a ir desarrollando este tema. Y dile al de al lado, Dios quiere que madures. La palabra del Señor en este versículo, que es el versículo principal para este tema, dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Diga conmigo, tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tome su lugar. Y te voy a leer otra versión, la Nueva Versión Internacional, que nos arroja un poquito más de luz en este tema acerca de la madurez. Decíamos que en el corazón de Dios su anhelo es que nosotros maduremos como cristianos. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.
pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Muchos pensamos que a través de la vida cristiana, de lo que Dios anhela para nosotros, es la felicidad o la prosperidad, o que el Señor nos quiere bendecir con una chequera llena. Y yo creo que es parte del paquete de Dios, parte del propósito de Dios, es que nosotros seamos felices y seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Pero el anhelo primario para Dios es que nosotros seamos personas, hombres y mujeres, con una cierta madurez cristiana. Yo te voy en este día dar 3 síntomas y 3 antídotos. No tomes nota porque estoy apenas en la introducción de cuáles son esos síntomas de una persona inmadura. Muchas de las circunstancias que cualquiera de nosotros hemos vivido no apuntan hacia la felicidad. Muchas de las circunstancias que hoy en día estamos viviendo no apuntan hacia la felicidad, pero sin embargo nosotros, todas las cosas que nos están sucediendo apuntan para ser mejores. Dios quiere trabajar en nuestro carácter, Dios quiere trabajar en ciertas áreas de nuestra vida, Dios quiere madurarnos, Dios quiere procesarnos. Y entonces el anhelo primario de Dios para nuestras vidas es cómo poder ser mejores, cómo tener cierta madurez cristiana, porque eso viene a impactar a los demás, al prójimo. La madurez cristiana es algo que nosotros tenemos como un estilo de vida, que impacta a los demás, que impacta a los que están afuera. Descubrimos que la intención de Dios es que nosotros afinemos nuestro carácter cristiano, que podamos ser mejores. Algo que te tengo que decir es que una persona que no crece, retrocede. Yo no conozco cristianos que se estancan. Yo conozco cristianos o que avanzan o que retroceden. Ninguno de nosotros pudiéramos decir, y yo he escuchado, yo mismo en mi vida he dicho, me he estancado. Eso no es cierto. Cuando tú estás en un proceso de estancamiento, estás retrocediendo, porque el mundo en el que vivimos empieza a comerte tus prioridades, empieza a distraerte en otras cosas, que acabas permeado del mundo y permeado de muchas cosas que no van en el propósito de Dios. La vida cristiana es un proceso tan dinámico que si no vas avanzando, el mundo te hace retroceder, no hay más. Tú no puedes decir estoy estancado, tú tienes que decir estoy retrocediendo. Unos piensan en la madurez cristiana como una opción para nuestras vidas. Algunos somos verdaderos niños espirituales. Tenemos ciertas cosas que actuamos como niños espirituales y constantemente estamos pensando ¿qué Dios puede hacer en mi vida? Algunos podemos estar diciendo ¿qué puedo sacar de la vida cristiana? Pero nunca estamos pensando el tipo de personas que podemos llegar a ser. ¿Sabes que Dios quiere madurarte en la vida cristiana? Dios quiere que crezcas, Dios quiere que avances en la vida cristiana, Dios quiere que madures, que seas un hombre, una mujer maduro en las cosas de Dios, maduro en los propósitos de Dios. Hay muchas cosas que nos muestran nuestro retroceso cristiano. Yo te hago una pregunta en esta tarde, ¿qué tan maduro eres? Dile al de al lado, pregúntale, ¿qué tan maduro eres? Y yo pudiera decir, vengo todos los domingos, leí mi versículo de esta semana en la palabra de Dios, pero cuando pensamos en la madurez cristiana, deberíamos de hacernos esta pregunta: ¿cómo vamos o cómo voy en mi vida espiritual? ¿Voy avanzando o voy retrocediendo? Son preguntas claves que nos determinan nuestro nivel de madurez, nuestro nivel de compromiso. La madurez es un compromiso, la madurez es una entrega total, la madurez es entregarle mi vida a Cristo, la madurez es que Jesús tome el control de mi vida.
Eso es la madurez y Dios nos quiere llevar a ese término. Todos los elementos que podemos mencionar o todos los elementos que pudiéramos contestar acerca de estas preguntas no son sino síntomas que no estamos caminando hacia la madurez con firmeza y constancia. Cuando caminamos en la madurez tenemos que caminar con firmeza, constancia. Esto es un proceso, es un constante en un proceso. Ahorita voy a explicar algunos aspectos acerca de la madurez, pero Dios te quiere madurar en tus relaciones. Dios nos quiere madurar en nuestro matrimonio. Dios nos quiere madurar en nuestra forma de que estamos sentados aquí como miembros de la iglesia. Dios nos quiere madurar para que podamos ir allá afuera e impactar a las siguientes generaciones. Dios nos quiere madurar de tal forma que nosotros podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, para nuestras siguientes generaciones. Pablo escribió a los hermanos de Corintio y les escribió más o menos esto que es como una paráfrasis de la palabra. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme hacia ustedes como espirituales, sino como inmaduros, porque apenas son niños de Cristo. Son niños en Cristo. Otras personas pensamos que madurar es avejentarnos. Hay una gran diferencia entre vivir cronológicamente y madurar. Las canas no son sinónimo de madurez. Hoy pudiéramos tener el cabello blanco y no representar mucha madurez. Mis hijos me decían hace unos días: se me hace que tú vas a tener el cabello blanco, porque ya me está cayendo por aquí la nieve. Pero no son sinónimo de madurez. Pensamos que al avejentarnos nos estamos haciendo maduros. La madurez no se logra con el paso del tiempo. Especialmente la madurez cristiana tiene un tinte de una entrega total. Diga conmigo, una entrega total. Tiene un tinte de un compromiso. Diga conmigo, compromiso. Y de una constante búsqueda de la voluntad de Dios. Una persona madura es aquella que está buscando constantemente la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en este lugar? ¿Cuántos están buscando la perfecta voluntad de Dios? Estás tú caminando hacia la madurez, porque la madurez es una constante búsqueda de la voluntad perfecta en nuestra vida. Muchos pudiéramos estar llenos de años, pero sin embargo no sabemos tomar decisiones. Un hombre, una mujer madura es aquella que toma sabias decisiones, que toma las decisiones correctas. El pastor hablaba la semana pasada acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Madurar está en el corazón de Dios. La Biblia dice en Hebreos 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Vamos a dónde? Vamos adelante. Si tú en esta tarde dices: estoy estancado, estoy retrocediendo, me hace falta madurez cristiana, Dios quiere trabajar conmigo, esta palabra es para ti. Dice la palabra de Dios: vamos adelante a la perfección. Dios te quiere sacar de ser un hombre carnal, llevarte a ser un hombre espiritual, pero Dios tiene un paso más. Dios te quiere llevar a ser un hombre maduro. Diga conmigo, maduro. Al igual que las mujeres, esta palabra no nada más es para los hombres, para nosotros. Dios te quiere llevar de ser una mujer que te saque de la carnalidad a ser una mujer espiritual, pero te quiere llevar a un siguiente nivel de vida, a un siguiente, como una mujer madura en Cristo. Aquellos que somos un poco religiosos, esto también va para ti. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Jesús no fue un hombre religioso. Jesús fue un hombre que avanzaba en la voluntad de Dios, que caminaba en los propósitos de Dios. Y yo te voy a hablar en este día de 3 síntomas de una persona inmadura y 3 antídotos. ¿Sabes que la Biblia tiene antídotos para nosotros? Dios tiene antídotos para nosotros, Dios tiene vacunas para nosotros, Dios tiene una solución para nuestros síntomas.
¿Sí lo sabías? Que Dios tiene una respuesta para nuestros problemas. Si tú dices, yo estoy un poco inmaduro, apenas estoy siendo procesado, Dios te dice, Dios, yo tengo respuestas para ti. Y vamos a hablar de el primer síntoma, que lo vemos en los versículos que acabamos de leer. El primer síntoma es la incapacidad en el entendimiento. Primer síntoma de una persona inmadura es la incapacidad en el entendimiento. En el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Diga conmigo, tardo para oír. La riqueza de la palabra de Dios nunca podrá ser entendida por una persona inmadura. La riqueza de la palabra de Dios nunca podrá ser entendida por una persona inmadura. El libro de Hebreos, el autor está hablando acerca de la apostasía que iba a venir en los últimos tiempos. El libro de Hebreos en estos capítulos está hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Y el autor se siente frustrado porque aparecen estos versículos cuando el autor está hablando de la apostasía, porque tuvo que reconocer que en ese momento en el pueblo había inmadurez. Habla acerca de que muchos de su pueblo somos tardos para oír. ¿Tú te has puesto a pensar que Dios quiere llevarte a un nivel espiritual? ¿A un nivel más alto espiritualmente? En el corazón de Dios es que tú madures en la vida cristiana. Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar felicidad, Dios te quiere dar una buena familia, pero Dios quiere que madures espiritualmente. Dice la palabra de Dios, debiendo ser maestros, se estancaron en su vida cristiana, se hicieron torpes en el entendimiento. La versión original, en vez de decir tardos para oír, dice torpes para oír. Y esta palabra es muy fuerte para nosotros, porque si una persona te dijera que eres torpe, pues a lo mejor tú reaccionarías, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos síntomas muchas veces de infantilismo espiritual. No hemos entendido su palabra, no hemos entendido sus caminos, no hemos entendido sus propósitos, no hemos entendido sus estatutos. Nos hemos hecho tardos para oír. El autor no está diciendo que tú eres un niño espiritual, porque yo reconozco que en este lugar puede haber niños espirituales. Y la verdad son una bendición para nosotros cuando viene un niño espiritual. Es aquel que viene queriendo conocer a Cristo, es aquel que la iglesia está formada para poderle dar leche espiritual, para poderlo discipular. Para eso está la iglesia. Pero el autor no está hablando a este tipo de niños espirituales, está hablando a aquellos que tenemos 1, 2, 5 años, 10 años, 20 años. El autor está hablando a esta clase de creyentes. El autor está hablando en que nosotros tenemos que dar un fruto de nuestra vida cristiana, pero algunos no damos ningún síntoma de madurez, somos torpes para oír. Torpes en griego, la palabra torpe habla de un miembro afectado, de un órgano atrofiado. Otra versión habla de que somos tardos para aprender. Tú te has puesto a pensar, los que tenemos hijos, cuando estamos educando a un hijo, que le estamos diciendo, haz esto, haz el otro, y el hijo no responde o la hija no responde, pues están siendo tardos para oír las instrucciones. Habemos muchos cristianos que Dios nos habla una palabra tras otra palabra, tras otra palabra, y ya Dios te pidió hacer ciertos ajustes y tú todavía estás reteniendo esa palabra y no quieres hacer los ajustes. Eso es una persona que es tardo en escuchar, tardo en oír. Cuando nosotros escuchamos y no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sabes que Dios quiere que haya cambios en tu vida? El anhelo de Dios es que tú cambies las áreas que tú sabes que Dios te ha pedido hacer ciertos ajustes, ciertos cambios.
Este verbo habla de un pretérito perfecto. No significa que no entiendes un versículo, sino que no entiendes nada. Yo de repente tengo esa misma frustración con personas que hablas y le dices, necesitas hacer esto, estos ajustes, necesitas mover, y la persona sigue en lo mismo. El autor estaba frustrado porque estaba hablando de niveles de apostasía, estaba hablando del oficio sacerdotal de Jesús, y se detiene para hablar acerca de la inmadurez. Dios quiere, y en el anhelo de Dios es que nosotros maduremos en la vida cristiana. La palabra tarde o torpe es perezoso, lento, literalmente lento en audición, sin interés, una persona adormilada. Diga al de al lado, adormilado. Y algunos de nosotros pues venimos hasta a dormirnos a la iglesia, ¿verdad? El pensamiento de un pastor que ya tenía ciertos años en el ministerio, ese pastor dijo algo como esto: los prefiero dormidos aquí en la iglesia que despiertos en el mundo. Te lo vuelvo a repetir, los prefiero dormidos aquí en la iglesia que despiertos en el mundo. ¿Sabes que una iglesia relevante no permite la entrada a una persona adormilada, lenta? Porque el reino de Dios sufre violencia, y cuando uno avanza en el reino de Dios, tú tienes que estar activo, tienes que ser una persona madura en los caminos de Dios. Amén. ¿Estás aquí? ¿Cuántos maduros hay en este lugar? Dígalo por fe, ¿no? Quiero decirte que para uno, Dios le habla a través de lo que uno prepara. Desde hace días, desde hace semanas, el Señor había puesto este mensaje en mi corazón. Y hace unos, 3 semanas que me tocó predicar acá, el pastor me dijo, ¿qué pasó? ¿Predicaste acerca de eso de la madurez? Yo le dije, no, pastor, todavía estoy madurándolo en mi corazón todavía, esto de la madurez, porque esto nos habla a todos. Dios quiere llevarnos a un siguiente nivel de madurez. El autor le está hablando a personas que ya eran salvos, que ya tenían cierto tiempo donde ellos podían enseñar a otros. Acabamos de leer ahí en esa porción que estas personas eran tardos para oír, pero ellos ya tenían que ser maestros que enseñaban a otros. Pero eran personas que habían caído en un infantilismo espiritual. Eran personas que tenían en común algunas cosas. Tenían algunas cosas como efectos, como dudaban de la palabra de Dios. Esos son los efectos de una persona que es inmadura. Dudan de la palabra de Dios. Estas personas, sus oídos se habían embotado respecto a ello. No había una mezcla y una integración entre la palabra y la fe. Acabamos de cantar la fe, ¿verdad? Acabamos de cantar ese canto hermoso acerca de la fe. ¿Qué tanto estás caminando en fe? ¿Qué tanto estás dando pasos de fe? ¿O estás estancado, atemorizado? Una persona inmadura es aquel que camina con temores. Una persona madura es aquella que camina en fe, que da pasos agigantados y que de repente entra la duda en el corazón, pero dice, yo camino porque yo creo en un Dios. Una persona madura no es aquel que se estanca, es aquel que camina y deja que la palabra y la fe se junten para poder caminar en los propósitos de Dios. No lo habían practicado estas personas en sus vidas diarias, no tenían los sentidos espirituales ejercitados, se tornaban como insensibles. Una persona inmadura es aquel que es insensible a la voz de Dios, es insensible a las necesidades de los demás, es insensible a los propósitos de Dios, es insensible a los caminos de Dios, es insensible a la palabra de Dios.
Una persona madura es aquella que está apasionado por los propósitos de Dios, aquel que está haciendo algo para Dios, aquel que está apasionado por las necesidades de los demás. Esta semana mi esposa me decía con lágrimas en sus ojos, me decía, es que yo no entiendo por qué hay personas que no quieren hacer nada para Dios. Nosotros hemos sido llamados para hacer algo en el reino de Dios. Amén. ¿Estás dispuesto para hacer algo para el reino de Dios? ¿Te apasiona hacer algo para el reino de Dios? ¿Sabes que Dios nos ha escogido para eso? Dios te ha llamado para eso, Dios me ha llamado para eso. Hay una diferencia entre ser un cristiano maduro y un cristiano espiritual. Muchas veces hemos dicho, es que tú tienes que ser un cristiano espiritual. Yo te vengo a decir una buena nueva. Tienes que ser un cristiano espiritual y un cristiano maduro. ¿Por qué? Un espiritual te puedes hacer hoy. El ser espiritual no es un proceso, eso lo puedes hacerlo hoy. Si tú decides darle el control a Cristo, te vuelves en un hombre, en una mujer espiritual. Y eso está bien, se oye bien. Puede ser que la iglesia esté llena de personas espirituales, está bien. Pero ser maduro es la repetición de esta vertiente de conducta. Cuando constantemente le estamos dando nuestra vida a Cristo, cuando constantemente le estás dando el control de tu vida a Cristo. Yo puedo hoy salir de la iglesia y salir un hombre espiritual, pero saliendo después de estas 4 paredes, yo puedo ser un desastre allá afuera. Me convertí de un hombre espiritual a un hombre carnal. El ser maduro es la repetición de ser un hombre o una mujer espiritual. Eso produce madurez. Y puse un ejemplo, ¿no? Cuando nuestros hijos estaban chicos, cuando eran unos niños, unos bebés, y que tú los traías en el carro y llegabas a la casa de un hermano, o llegabas a la casa del pastor, y entonces bajabas al niño y le decías, y el niño, tú le decías, saluda, y el niño no quería saludar. Y tú le decías al pastor o a la persona que te había invitado, perdónenlo, es que está adormilado, está modorro. ¿No? Era una de las palabras que nosotros decíamos, es que está modorro, perdónenlo. Ese es un niño, esa es la actitud de un niño. Nosotros como maduros no podemos estar adormilados o estar modorros toda la vida haciéndole caras a todo mundo. Dile al de al lado, no estés modorro. Quiero que en la grabación le quiten esa palabra porque no se escucha muy bien. Pero, o también los niños que eran reacios a las medicinas, porque estamos hablando de los niños inmaduros, de los niños espiritualmente inmaduros. Y aquellos niños, ¿verdad? Mis hijos eran muy reacios a las medicinas. Ellos se la tomaban y hacían caras. No querían la disciplina. Pero muchos de nosotros tenemos esas mismas actitudes infantiles que no nos gusta la disciplina de Dios. Una persona inmadura es aquella que no quiere ser disciplinada por Dios. Una persona madura es aquel que acepta la disciplina de Dios. Yo sé que después de este mensaje a lo mejor no me van a hacer bonita cara en los pasillos, pero yo lo tengo que decir porque a mí el Señor me dijo, quítate todas las actitudes infantiles. Vamos al siguiente nivel, hacia la madurez cristiana. Esto no es una señal de temperamento, no es una señal de carácter, sino una señal de inmadurez. Las actitudes infantiles. Así como los niños hacían caras, tú no puedes pasarte la vida haciendo caras y estar peleado con el que está al lado, estar peleado con tu esposa, estar peleado con los demás. Tú no puedes tener esas actitudes infantiles. Somos una iglesia que quiere impactar a las siguientes generaciones. Somos una iglesia relevante que quiere impactar y compartirle algo a los que están allá afuera. Y no hay mayor ejemplo que le podamos dar a los de allá afuera que una madurez cristiana. ¿Cuál es el antídoto para este síntoma? El síntoma era la incapacidad en el entendimiento.
¿Sí lo recuerdan? El primero. ¿Cuál es el antídoto? Es fácil el antídoto. El antídoto es arrepiéntete. Pide perdón a Dios y vuelve a los caminos del Señor. El arrepentimiento es para nosotros un antídoto. Son actitudes infantiles por falta de entendimiento en la palabra de Dios. No vas a poder avanzar en tu vida cristiana. Escucha bien este pensamiento. No vas a poder avanzar en tu vida cristiana si no reconoces que tenemos actitudes infantiles, síntomas de inmadurez espiritual. Reconocer que necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. Por eso, lo mejor es el arrepentimiento. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reconocer que a través de un esfuerzo diario, escucha bien esto, reconocer que a través de un esfuerzo diario y sostenido por aplicar la palabra de Dios, vamos a alcanzar madurez. Te lo repito, reconocer que a través de un esfuerzo diario y sostenido por aplicar la palabra de Dios, vamos a alcanzar madurez. ¿Qué necesitamos aplicar en nuestra vida? La palabra de Dios. Mi matrimonio necesita ser nutrido por la palabra de Dios. Mi vida como creyente tiene que sostenerme la palabra de Dios. Mi vida como creyente tiene que ser alimentado con la palabra de Dios. Mi vida como miembro de la iglesia tiene que ser alimentado o aplicado con la palabra de Dios. Con eso nosotros alcanzaremos la madurez cristiana. Es una constante de un proceso. No es que hoy me relaje y mañana otra vez vuelvo con mis actitudes infantiles, sino es una constante en un proceso. Diario tenemos que vivir, diario tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los de aquí han pasado por alguna adicción o algo que venga a traer una costumbre, un hábito en sus vidas, pero a través de la palabra de Dios, a través de estar conectados con Dios, Dios te va quitando esos hábitos y Dios te va transformando. Si estás batallando con algún hábito, yo te invito a que tú apliques la palabra de Dios, a que te metas en la palabra de Dios, a que conozcas qué hay en los propósitos de Dios, qué hay en los caminos de Dios, y es una constante de un proceso. Proceso, diga conmigo proceso. No se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Los grandes logros espirituales no son de la noche a la mañana, es el constante compromiso con Dios. No habrá cambio si no eres sincero contigo mismo de las cosas que Dios quiere cambiar en tu vida. ¿Cuántos hemos batallado con el carácter? ¿Cuántos hemos batallado con las reacciones infantiles? ¿Cuántos hemos batallado que somos, yo digo, hermanos de poca mecha? ¿Sí han visto los cohetes que tienen una mechita chiquita? Les encienden algo y explotan. Pasa una mosca y explotan. De todo se molestan, de todo quieren hacer un conflicto, no quieren resolver ciertos problemas. Es un compromiso con Dios de caminar en la disciplina. Y encuentro un ejemplo en el Antiguo Testamento muy claro. Cuando yo veo a dos personajes del Antiguo Testamento que batallaron con ciertas cosas que nosotros mismos pudiéramos estar batallando hoy. Y yo hago un comparativo en la vida de Saúl y en la vida de David. Saúl nos habla de este síntoma, de este primer síntoma. La vida de Saúl, cuando le dijeron que estaba fallando, Saúl experimentó una serie de excusas tan ridículas. Samuel llegó y le dijo, tú has fallado. Saúl contestó, no, es que el pueblo falló. No, es que los trajimos para el sacrificio. No, es que yo no fui. Constantemente vemos a Saúl que él no falló, no reconoció lo que él estaba cargando. Cuando él no reconoció delante de Dios que había fallado, llegó Dios y le quitó el trono. Y después Saúl dijo, sí fui yo. Muchos esperamos una reacción
hasta que Dios nos quita algo. Dios nos quita algo, Dios nos quita, hablando de cualquier cosa, una persona, finanzas, la paz, muchas cosas que Dios puede remover para que nosotros volteemos los ojos a Él. Y Saúl es como muchos de nosotros que le queremos echar la culpa a otro. No, la esposa que me diste. No, los hijos que me diste. No, mira, el papá que me diste, la mamá que me diste, el trabajo que me diste, las circunstancias que me diste. Mira, estoy fuera de control. Y le estamos echando la culpa a medio mundo. En vez de decir, sí, aquí estoy, fallé, Señor. Dame una nueva oportunidad. ¿Y sabes que el Señor es el Señor de las nuevas oportunidades? Pero veo también la vida de David, que nos da un ejemplo de vida para nosotros. Yo no soy un juez, pero el pecado de Saúl pues era menor al pecado de David. Ustedes conocen la historia, cómo David pecó. Si alguno no conoce la historia, le invito a que usted lea la Biblia. Y vemos cómo David estuvo en un balcón viendo a ver qué encontraba. El pueblo se fue a la guerra, él se quedó descansando. Por eso no hay oportunidad de muchas veces descansar. En la guerra se va a pelear. Y David estaba en un balcón viendo qué veía por ahí. No quiero contar mucho esta historia, pero vamos a ver el corazón de David ante esta circunstancia. Pecó, él fue un adúltero, se encontró por ahí algo bonito en el balcón, pecó y aparte de eso fue un homicida porque mató al esposo de la que había encontrado allí en el balcón. Pero vamos a ver qué pasó con él y qué fue lo que sucedió con él. David adulteró y fue un homicida. A diferencia de Saúl, cuando llega el profeta Natán y le dice, has pecado, ese hombre eres tú. David dijo, sí, soy yo. Vemos en la Biblia cómo él se tira al piso, se rompe la ropa, se llena de cilicio y se arrepiente delante de Dios. No somos jueces para juzgarlos, pero vemos el pecado tan grave de David y Dios le dio una nueva oportunidad. Por eso el antídoto para nosotros es arrepiéntete, pide perdón a Dios. Hay áreas débiles que necesitas entregárselas a Dios. Si eres una persona inmaduro, siempre vas a estar culpando a otros. Hablas de tu esposo, hablas de tu esposa, hablas de la familia, hablas de la iglesia, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Decir, sí estoy fallando en esta área. Síntoma número 2. ¿Sí vamos bien? ¿O ya se me está durmiendo por acá? Aquí traigo una agua llena, si ahorita se me duerme. Número 2, la incapacidad de transferir vida. El síntoma número 2 de una persona inmadura es que tenemos una incapacidad de transferir vida. La Biblia dice en el versículo 12 y 13 de Hebreos 5, del que estamos leyendo, dice, porque debiendo ser ya maestros, diga conmigo, ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Nosotros somos inmaduros cuando tenemos una incapacidad de reproducirnos. ¿Sabes que la iglesia debería ser una iglesia reproductora? Observe cuántas sillas vacías hay en este lugar. ¿Estaremos haciendo la obra de reproducción en otros? La incapacidad de dar vida a otros es porque somos bebés. Hace rato yo estaba cargando a Sofi por aquí adelante y digo, no cabe duda que es un bebé, es una niña que no puede reproducirse, no puede, pero si ella crece, se desarrolla, se casa y ella no puede tener hijos, ahí hay un problema.
Entonces, si nosotros somos incapaces de reproducirnos en otros, nosotros estamos siendo una iglesia inmadura. Tenemos síntomas de ser una iglesia inmadura. Somos miembros que somos inmaduros porque no nos estamos reproduciendo en otros. Tú pudieras decir en esta tarde, el que está a mi derecha, el que está a mi izquierda, le estoy transfiriendo vida. Eso revelaría tu comunión y tu madurez, porque le estás enseñando a otros. Y vale la pena hablar un poquito acerca de esto que habla la palabra de ser maestros, porque pensamos que ser maestro es aquel don ministerial que habla Efesios 4:11, que Dios constituyó a unos pastores, apóstoles, profetas, maestros, y tú vas a decir, es que yo pues apenas estoy en mi curso de mi experiencia con Dios, yo no puedo ser maestro. La palabra de Dios en el original de esta palabra maestros es alguien que aplica los principios de la palabra de Dios y los puede transferir a otra persona. Así de fácil. Yo te quiero decir algo. ¿Los principios que están en la palabra de Dios los has aplicado a tu propia vida? Si tú me dices que sí, estás listo para transferir vida a otros. Estás listo para ser una iglesia relevante que se multiplica, que crece, que se reproduce. Las características de aquellos que pueden ser maestros es el conocimiento, la experiencia y la discreción. La autoridad que nace del ejemplo. La autoridad se nota con el ejemplo, con tu estilo de vida. Manejas la vida cristiana tan fluida que la gente te dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero tomar las decisiones como tú lo haces. Yo quiero que tú seas mi ejemplo. El apóstol Pablo decía, no me sigan a mí, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Así decía el apóstol Pablo. Qué importante que nosotros podamos estar transfiriendo vida a otros. El conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, cómo es como vives en tu vida diaria, en tu matrimonio, eso va a impactar a los demás cuando aplicas los principios de la palabra de Dios. Eso es ser un maestro. Todos en este día deberíamos de tener un Pablo que nos esté ministrando a nuestra necesidad, pero también debemos de tener un Bernabé al cual nosotros le tengamos que estar rindiendo cuentas como un compañero de trabajo. Pero deberíamos de tener también nosotros a un Timoteo, que nosotros le estemos ministrando a sus necesidades. Yo te hago una pregunta, ¿tienes a un Timoteo o a una Timotea en este caso, que tú le puedas estar transfiriendo vida? Dile al que tienes al lado, necesitas tener un Timoteo. ¿Cuál es el antídoto? Dijimos que eran 3 síntomas y 3 antídotos. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el antídoto para este síntoma que muchos podemos tener? La incapacidad de transferir vida. El antídoto es: nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Acabamos de leer, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Si dejas de aprender, empiezas a morir. Si dejas de aprender, empiezas a morir. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia. A mí me gustan mucho estas historias porque se tienen que hacer una realidad en nosotros. La vida de Moisés a mí se me hace una vida ejemplar en algunos detalles, pero yo veo la vida de Moisés, cómo se presenta Moisés delante de Dios y le dice: Moisés, saca tu manual, mi experiencia con Dios, lección 1. Y entonces Dios le dice a Moisés: toma la vara, golpea la roca y vas a ver el milagro. La lección 1 la aprendió bien Moisés. ¿Están de acuerdo conmigo?
¿Qué le dijo Dios? Toma la vara, golpea la roca y vas a ver el milagro. Pero pasa el tiempo y le dice Dios al hermano Moy, le dice, lección 2, suelta la vara. Este milagro no va a ser lo mismo que como lo hicimos en un principio. Lección 2, suelta la vara. Le dice, habla, la lección 2 es habla. No necesitas la vara. Te voy a llevar a aguas más profundas. Eso es lo que Dios le quería dar a entender. Dios le dice, estoy probando tu fe. Pero también te quiero decir que el éxito del pasado no va a ser lo mismo que el presente. Y Dios le dice a Moisés que le hablara para ver el milagro. Pero como Moy estaba muy acostumbrado a la lección 1 y había aprendido la lección 1, quiso hacer las cosas como la lección 1. Y Dios lo quería llevar a aguas más profundas. Dios lo quería llevar a entender otra lección. Dios lo quería llevar a aprender una nueva manera de hacer las cosas. Muchos de nosotros estamos estancados en la lección 1. No sabemos conducir como cristianos, sabemos hablar como cristianos, sabemos ciertas posturas cristianas, sabemos cierto lenguaje cristiano, pero Dios te quiere llevar, te quiere sacar de la lección 1 y te quiere meter en la lección 2. Dios quiere que avances, que vayas más adelante de donde estás. Dios te quiere madurar en la vida cristiana, pero no te estanques en la lección 1. Moisés estaba en la lección 1 y vemos los resultados de estar en la lección 1, que él no pudo entrar a poseer la tierra prometida. En la lección 2 nosotros podemos decir, no soy experto. Y tú puedes decir, claro que no hay nada que aprender aquí. ¿Sabes que todas las cosas nos ayudan para bien? La circunstancia que estás viviendo trae un aprendizaje para tu vida. La circunstancia que yo estoy viviendo me trae un aprendizaje. Pero sal de la lección 1 y entra a la lección 2. Dios nos quiere llevar a aguas profundas. Dios no quiere que estés en la lección 1, en la playa, disfrutando. Dios te quiere meter a las aguas profundas. Puede ser que estés cómodo en la playa, viendo la naturaleza y viendo todo lo que pasa por ahí. Pero Dios no quiere que te quedes en la lección 1. Dios quiere que vayas a la lección 2 y que avances y que te metas a lo profundo de Dios. Dios te quiere traer un aprendizaje. Ya deja de llorar, mejor di, Señor, ¿para qué me quieres que yo esté en esta circunstancia? ¿Para qué me quieres que me siento atrapado, estancado en la circunstancia que estoy? Quiero que te reveles a mi vida y quiero que me enseñes. Quiero entrar en la lección 2. Di conmigo, quiero entrar en la lección 2. Moisés tuvo que aprender algo muy importante. Los éxitos del pasado pueden ser una piedra de tropiezo para el presente. Te lo repito, los éxitos del pasado pueden ser una piedra de tropiezo para el presente. Es que yo hacía negocios de esta manera, lección 1. ¿Por qué hoy no me salen? ¿Por qué no puedo disfrutar? Vete a la lección 2, Dios te quiere llevar ahí, te quiere traer una nueva manera de pensar, una nueva manera de hacer negocios, una nueva manera de hacer familia, una nueva manera de hacer matrimonio. Dios te quiere traer a una nueva revelación. No te quedes estancado en la playa, Dios te quiere meter a aguas profundas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Moisés tuvo que aprender eso. Por eso la Biblia dice, vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Un cambio constante. Tú no puedes ser el mismo de 2014. Si tú eres el mismo, estás en la lección 1. Dios te quiere llevar a la lección 2. Ya estamos aprendiendo. Con que te lleve la lección 2 es suficiente. ¿Quieres cambios en tu vida? No hay crecimiento sin cambios. No hay cambios sin dolor. Y no hay dolor sin pérdidas. Te lo repito, ¿quieres cambios en tu vida? No hay crecimiento sin cambios. No hay cambios sin dolor. Y no hay dolor sin pérdidas.
Hay cosas que tenemos que perder por seguir adelante. Una amistad, a lo mejor una forma de hacer las cosas de este lado, a lo mejor mi misma naturaleza que está aquí y digo yo estoy bien aquí, estoy saludable, estoy exitoso y te volteas y eres una persona fracasada. Eso te puede estar deteniendo. Dios nos quiere levantar y nos quiere llevar a otro nivel de madurez. No es echarle ganas, no es echarle ganas. A mí cuando de repente estoy medio abatido y me llega alguien y me dice échale ganas, ¿qué es eso de echarle ganas? No es echarle ganas, no te levantes en este día o mañana y digas le voy a echar ganas. Mejor afila tu hacha. Acabamos de leer un versículo, afila tu hacha, porque si el filo se acaba, tú vas a hacer mayor fuerza, mayor desgaste. Mejor afila tu hacha. Dios te dio el talento del canto, afila tu hacha. Dios te dio la enseñanza, afila tu hacha. Dios te dio un matrimonio, afila tu hacha, pero no para que le cortes la cabeza, sino afila tu hacha en la palabra de Dios. No vayas a salir de aquí, es que yo voy a afilar mi hacha porque ahora sí, me la va a pagar. Aprende una nueva destreza. Estamos hablando de aprender. Sabes que uno de mis retos en este año, y tengo que salir victorioso en eso, es aprender a tocar la armónica. No sé qué tengo que hacer, pero voy a tocar la armónica. Es algo que me gusta. Ya la compré, ya está en su estuche, la estoy viendo, estoy afilando, y un día les voy a dar una sorpresa aquí afila tu hacha. Afila tu hacha. Dios te quiere restaurar tu matrimonio. Afila tu hacha. Aplica la palabra de Dios. Dios te quiere hacer exitoso en tu trabajo. Afila el hacha. Afila el hacha. Número 3. Ya mi esposa me está viendo que la hora. ¿Ya ven por qué tenemos que afilar el hacha? Número 3. El síntoma número 3 es la incapacidad en la toma de decisiones. Número 3, incapacidad de la toma de decisiones. Incapacidad en la toma de decisiones. La Biblia dice ahí en el versículo 14 de mismo Hebreos 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes que muchas de las circunstancias que hoy en día vivimos es porque hemos tomado malas decisiones? ¿Sabes que esto es la cosa más importante acerca de la madurez cristiana? La toma de decisiones. ¿Sabes que muestras madurez o inmadurez cuando tomas decisiones? Nos encanta hablar del que está al lado, de la iglesia, de las limitaciones que puede tener mi esposo, mi esposa. Queremos estar hablando de todo mundo, pero cuando hablamos de una persona inmadura, estamos hablando de una persona que tu vida está limitada en la reacción de otros. No, es que yo no soy un buen cristiano porque mira la esposa que Dios me dio. Y empezamos a meter a Dios en estas cosas. Estoy hablando de un ejemplo porque no quiero hablar de otras cosas. Mi esposa aguanta un poquito, entonces. Pero las decisiones que tomamos son vitales para nuestra madurez cristiana. Una elección madura, por decir, un ejemplo. Cuando enseñas a los demás es una elección madura. Cuando tú siempre quieres estar siendo enseñado es una elección inmadura. Si tú estás en la iglesia y tienes 5 o 6 años y quieres todavía seguir llenándote, recibiendo y no dar a otros, es una actitud inmadura. Una elección madura es la autoevaluación. Una elección inmadura es la crítica. Un crítico reacciona en todo. Un maduro busca la unidad. Diga conmigo la unidad. Un inmaduro buscará la división. Un maduro anhela los retos de Dios, busca la dependencia total de Dios. Un inmaduro
busca el entretenimiento. Ustedes han escuchado comentarios como, es que hoy no estuvo tan caliente el servicio, como que algo pasó, como que el que dirigió no le metió. Estás buscando entretenimiento. Eres una persona inmadura. Un maduro es aquel que estudia cuidadosamente y observa. Un inmaduro siempre opina y tiene esfuerzos mediocres. ¿Han escuchado aquella persona inmadura que dice, no, es que se me hizo tarde, pero ya llegué? Es una opinión, un esfuerzo mediocre. Pastor, es que me pediste hacer esto, pero pues lo hice a medias. Es una persona inmaduro, un esfuerzo mediocre. Un maduro ve la fe activa. Un inmaduro, una apatía y una dudosa cautela. Un maduro tiene confianza, un inmaduro tiene temor. Un maduro, escuche bien, sentimientos, una persona madura evalúa sus sentimientos con la Biblia. Un inmaduro tiene experiencias devaluadas con los sentimientos. Es una persona fluctuante, es una persona que sus sentimientos están encontrados toda la vida. Sí pertenezco, pero no pertenezco. Sí estoy, pero no estoy. Estoy bien en mi matrimonio, pero mañana me quiero divorciar. Estoy bien con mis hijos, pero mañana estoy peleado. Estoy fluctuando en mis sentimientos. Es que Dios me trajo a casa, pero ya como que no me siento bien. Ya como que algo está pasando. Eso es una persona inmadura. ¿Cuál es el antídoto? El tercer antídoto para esto es mantén tu pasión espiritual. Mantén tu pasión espiritual. ¿Cuántos apasionados hay en este lugar? Pero tienes que estar apasionado por Cristo, porque pudiéramos estar apasionados por tantas cosas, ¿verdad? Puse un ejemplo aquí que mi hijo Charlie, ¿verdad? No le gustan las verduras. No le gustan las verduras. Pero si yo le pusiera un plato de dorilocos o de esas cosas que están vendiendo, hasta los dedos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quedaron de chilito Pero muchos de nosotros quisiéramos la chatarra, la comida chatarra. Muchos de nosotros nos conformamos con comida chatarra, nos conformamos con lo que venga en la vida, en lugar de tener una búsqueda de la voluntad de Dios, hacer un gran esfuerzo en buscar a Dios. Tienes que estar manteniendo tu pasión por Dios. Hay veces que entran aquí los sentimientos de que alguien nos hizo algo y estamos anclados a lo que la persona nos hizo. Y yo te vengo a decir algo. Yo no soy responsable de las personas que me rodean, pero sí soy responsable de las actitudes que yo pueda tener hacia los demás. Yo puedo ser ofendido hoy, y Dios bendiga a la persona que me ofenda, pero mi responsabilidad es qué hay en mi corazón. ¿Cómo reacciono ante esa ofensa? ¿Cómo reacciono ante las circunstancias? Yo tengo que estar todos los días apasionado por Cristo. Yo tengo que estar todos los días apasionado por los propósitos que Dios tiene para mí. Hágale así, estoy apasionado. Pero si estuviéramos viendo el fútbol, le haría a usted más. Estoy apasionado por Cristo. Diga, estoy apasionado por Cristo. Un inmaduro reacciona por todo lo que sucede, por las caras que me hizo el de enfrente, por las caras que me hizo el vecino, porque el vecino estacionó el carro en mi puerta. Por todo quiero reaccionar una persona inmadura. Hay una responsabilidad de parte de nosotros. Yo no puedo cambiar a mi esposa, pero sí puedo ser más amoroso con ella. Yo no puedo cambiar a mis padres, pero sí puedo ser un mejor hijo. Yo no puedo cambiar la iglesia, pero sí me puedo comprometer más con ella.
Yo no puedo cambiar al mundo entero, pero sí puedo reflejar el amor de Dios hacia ellos. Yo no puedo cambiar el mundo, pero yo...